Me tomó años entender que el silencio también tiene peso. No uno que se mide en gramos, sino en gestos no hechos, en llamadas que nunca llegaron. En cumpleaños olvidados mientras la comida se enfría sobre una mesa vacía. A veces, la ausencia suena más fuerte que un portazo. Y hay palabras que, sin ser gritos, duelen más que cualquier acusación. Durante mucho tiempo, creí que aguantar en silencio era una forma de amar. Que postergar mis deseos era parte del sacrificio. Que no molestar era cuidar. Pero un día, algo dentro de mí no quiso seguir esperando. No hubo explosión. No hubo drama. Solo una vela que no encendí, una llave que dejé en la mesa. Y un mensaje escrito sin firma. A veces, lo más inolvidable no es lo que se dice, sino lo que uno se atreve a dejar atrás. Esta es la historia de cómo me fui. Sin ruido. Sin permiso. Y de cómo, sin buscarlo, volví a mí. Planché las servilletas una por una, deslizando la palma sobre las arrugas como quien acaricia una memoria antigua. No usaba el mantel bordado desde que Javier aún servía el vino con esa media sonrisa de siempre, la que solo sacaba en Navidad. Pero aquella noche, no era Navidad. Era algo más frágil, mi cumpleaños número 65. Y aunque nadie lo dijo, aunque nadie lo planeó, yo había decidido que ese día merecía luz propia. Saqué los platos con borde dorado del armario. No por ostentación. Por costumbre. Quizás. Por ritual. Por la necesidad de sentir que aún había algo digno de celebrarse. Preparé la mesa para 4. Uno para mí, otro para Diego, otro para Sofía, y uno para Lucía. Lucía, con su risa de cascabel y sus dibujos torcidos que aún guardo en la gaveta del buffet. Lucía, que me decía Abu con voz de sueño cuando la acostaba en mi cama después de las meriendas de domingo. El pato asado salió perfecto, como en los años buenos. La piel crujiente, el aroma a tomillo y miel llenando la casa como si la memoria pudiera cocinar. El puré de papas con ajo rostizado, espeso y suave, justo como le gustaba a Lucía. Incluso pensé en las zanahorias de Sofía, ese glaseado de jengibre que le robé a un programa de televisión. La cocina era cálida. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa mezclada con los olores. A las 5:30 todo estaba listo. A las 6, encendí las velas del candelabro de bronce que Javier trajo de Querétaro. La luz dorada del atardecer atravesaba los visillos, acariciando la madera de la mesa como si también ella supiera que esa noche debía ser especial. Me miré una vez más en el espejo antes de sentarme. El vestido azul zafiro me quedaba holgado, pero aún conservaba la forma de mi antigua silueta, esa que Javier solía elogiar con frases torpes y dulces. Un poco de rubor, el perfume guardado desde el aniversario 20. Todo era una ceremonia sin público. Un ensayo de algo que ya no existía. A las 6:15, acomodé los cubiertos por 4ª vez. Cada uno paralelo al borde del plato base. Una costumbre heredada. Una forma de decir te espero sin decirlo. A las 6:30, la servilleta en mi regazo ya no estaba doblada. Ni limpia. Ni intacta. A las 6:32, vibró el celular. Un zumbido seco, cortante, que me sobresaltó el corazón. Corrí a tomarlo con la urgencia de quien aún cree. Un mensaje. De Diego. Tenemos cosas más importantes que hacer hoy, mamá. Nada más. Ni un feliz cumpleaños. Ni una excusa torpe. Solo esa frase como una piedra lanzada con descuido. Sorda. Definitiva. Me quedé mirando la pantalla encendida. Mis dedos flotaban sobre el teclado, queriendo responder algo. Pero ¿cómo se responde al abandono sin perder la dignidad? ¿Cómo se escribe desde la herida sin sangrar sobre las palabras? No escribí nada. Solo puse el celular boca abajo. Las velas ardían más pequeñas. El pato se enfriaba en su propia grasa. El pastel de chocolate que preparé desde cero, su favorito desde los 10 años, seguía intacto en el centro de la mesa. La nata comenzaba a cuartearse por los bordes. Afuera, la ciudad se deshacía lentamente en sombras. Adentro, el silencio ocupaba cada rincón con la precisión de un intruso habitual. No lloré. Ni una sola lágrima. Solo me levanté. Con un movimiento calmo, casi litúrgico. Apagué las velas una por una. Tomé aire. Y fui al dormitorio.
La maleta ya estaba a medio preparar desde hacía días. No por premonición. Por instinto. Por esa voz baja que susurra cuando uno ya no se debe más a nadie. Busqué una hoja blanca. No la del borde con flores. No esta vez. Solo papel liso, crudo, honesto. Escribí 11 palabras. Nada más. Busquen a alguien más para financiarles la vida. Sin firma. Sin puntos suspensivos. Sin cariño. Dejé la nota en la encimera, junto a las llaves que nunca usaron. Porque siempre entraban como si la casa fuera suya. En el pasillo, giré la cabeza una vez. La mesa seguía puesta. Las copas brillaban bajo la luz tenue. Las servilletas, aún dobladas. No toqué nada. No quise borrar lo que había preparado. Quería que lo vieran. Tal como lo dejé. Tal como me dejaron. Salí sin cerrar la puerta con llave. No por descuido. Por simbolismo. Porque no se puede clausurar lo que ya estaba vacío. No regué las rosas del jardín. Las que planté el año en que Lucía nació. Estaban empezando a florecer, como si no supieran que nadie saldría esa noche a mirarlas. En el asiento trasero del coche, la maleta se deslizaba con cada curva del camino. No llevaba mucho, un par de mudas, mi cuaderno viejo, una foto rota y una libertad que aún no sabía cómo usar. La ciudad se disolvía detrás de mí como una pintura bajo la lluvia. Las luces, las esquinas, los semáforos. Todo perdía nitidez. Solo el silencio permanecía, sentado a mi lado, con las manos en el regazo. No fue una fuga. Fue una declaración. Ya llevaba semanas preparando todo. Primero, en voz baja con Clara, la notaria que conocí en los años del sindicato. Le debía algunos favores, y yo necesitaba desaparecer con elegancia. Luego contacté a un abogado de títulos. Discreto. Sin preguntas. Uno que entendiera que, a veces, lo justo no es lo obvio. Diego nunca pensó en los papeles. Jamás revisó la escritura. Asumió, como tantas veces, que la casa le pertenecía. Como si yo solo hubiera sido la cuidadora del nido, y no quien lo construyó ladrillo a ladrillo. En el banco, abrí una nueva cuenta. Mi nombre de soltera, una dirección alternativa. Pequeños gestos que tejían mi independencia en silencio. A veces, lo más radical es lo que no se grita. Cuando crucé la frontera estatal hacia el sur de Jalisco, bajé la ventanilla. El viento frío entró como un bautismo. Me desordenó el cabello, me secó los labios. Pero también me despertó. Recordé que estaba viva, que aún podía elegir. Paré en una gasolinera polvorienta. Adentro, el comedor olía a café quemado y pan de canela bajo plástico. Me senté en un reservado junto a la ventana. Puse el celular boca abajo. Revisé las 14 llamadas perdidas. Diego. Sofía. Diego otra vez. Borré las notificaciones con el pulgar firme. No por rabia. Por paz. Tomé mi café despacio. Sin azúcar. Quería que me supiera a lo que era. Una madrugada nueva, con aroma a posibilidad. La posada estaba cerca del lago, escondida entre pinos y caminos de piedra. Pagué las primeras 3 noches en efectivo. Firmé el registro con un alias, Elena A. Uno que solía usar cuando ayudaba a mujeres en casos de custodia. A veces esconderse no es miedo. Es estrategia. Es darse el lujo de no ser encontrada tan rápido. Clara me llamó antes de que terminara de guardar mis cosas. Su voz sonaba ligera, como si también ella supiera que algo había cambiado. Está listo. Lo aprobaron todo en efectivo. ¿Quieres que proceda así? Hazlo, respondí sin titubear. Al día siguiente, la casa fue vendida. Sin carteles. Sin portales. Solo un trato privado con un viudo de Chihuahua que no hizo preguntas ni regateos. 7 millones. En limpio. En mi cuenta. Cuando vi la cifra parpadear en la pantalla del móvil, no sentí euforia. Sentí aire. Sentí tiempo. Era la prueba de que aún tenía opciones. De que no estaba condenada a esperar. De que podía empezar de nuevo. Aunque fuera con arrugas y huesos lentos. No llamé a Diego. No informé a Sofía. Me los imaginé aún en la casa. Hablando de remodelaciones. De cambiar la encimera. De pintar las paredes que nunca pintaron ellos.
Me los imaginé con el café en la mano. Ajenos a que esa casa ya no les pertenecía. Que nunca les perteneció, en realidad. Solo les fue prestada. Como mi paciencia. Apagué las notificaciones bancarias. Activé la verificación en 2 pasos. Elegí una contraseña que solo yo sabía. Un símbolo, una palabra, una fecha que no compartí con nadie. Era extraño tener control. No del mundo. De mí. Esa noche me sumergí en la tina de la posada. Agua caliente. Eucalipto. Y una vela encendida sobre el borde. No había velas en la mesa de cumpleaños. No hubo brindis. Ni cantos. Pero por primera vez en años. Me estaba dando a mí misma permiso. Permiso de elegir. Permiso de soltar. Permiso de empezar. La mañana en Jalisco no tiene prisa. Todo parece ocurrir con una lentitud voluntaria. El sol sube entre los pinos como quien se asoma sin querer molestar. Y el viento huele a tierra mojada, a madera vieja y a pan recién hecho. Me desperté con el sonido de las palomas en el tejado. Por un segundo, no supe dónde estaba. La habitación era pequeña, con paredes claras, una lámpara de cerámica y una manta tejida a mano sobre mis pies. El silencio era diferente. No era el silencio de una casa vacía, sino el de un lugar que no exige nada. Un silencio que no duele, solo acompaña. Me senté en la cama. El suelo crujió bajo mis pies descalzos. Respiré hondo. Estaba sola. Y estaba bien. La dueña de la posada me ofreció café por la mañana. Me lo sirvió en una taza de barro con un borde irregular. Como si hubiese sido moldeada con urgencia y ternura a la vez. Sonrió sin hacer preguntas. Le devolví la sonrisa, también sin decir nada. Me senté en el patio, frente a un pequeño huerto de romero y albahaca. El vapor del café se mezclaba con el aroma verde de las hojas. No leí. No escribí. No encendí el celular. Solo estuve. Por primera vez en mucho tiempo. No tenía que planear, organizar, explicar ni justificar. Ese día caminé sin rumbo por las calles del pueblo. Calles empedradas, fachadas con flores en los balcones. Perros dormitando bajo la sombra de los portales. Cada rincón parecía construido para el descanso. No ese descanso de los cuerpos cansados, sino el otro, el de las almas rotas. Me detuve frente a una tienda de antigüedades. No entré, pero me quedé varios minutos mirando un reloj de péndulo que ya no marcaba la hora. Pensé en el tiempo, en todo lo que se nos va en espera de otros, en las horas que regalamos a quien nunca supo sostenerlas. Por la tarde, regresé a la posada. Subí las escaleras de madera con pasos lentos. Dentro, la habitación olía a lavanda y a algo que no supe nombrar. Una especie de calma que viene después del naufragio. Me quité los zapatos y abrí la ventana. El aire fresco entró y me despeinó sin pedir permiso. No me importó. Tomé el celular solo para revisar la hora. Habían pasado casi 36 horas desde que me fui. La pantalla mostraba más llamadas perdidas. Mensajes de texto. Voces atrapadas en burbujas digitales. Pero no los abrí. No los leí. No porque no dolieran, sino porque ya no tenían el mismo poder. Encendí una vela. Una simple, blanca, sin aroma. La puse sobre la mesa de noche y la miré encenderse lentamente. La llama tembló al principio, luego se mantuvo firme. Pensé que, de alguna manera, yo también me parecía a esa luz. Clara me llamó justo después. La venta estaba cerrada. Todo en orden. El dinero en la cuenta. ¿Quieres que te mande el comprobante? No hace falta, le dije. Ya sé que lo hiciste bien. Colgué. Me quedé mirando la pared. No pensando en nada. Solo habitando ese momento. Una transacción silenciosa. No solo de propiedad, sino de identidad. Me recosté en la cama sin apagar la vela. No me dormí de inmediato. Solo cerré los ojos. Y en la oscuridad de mis párpados, vi la mesa puesta. Las servilletas perfectamente dobladas. La comida fría. Pero ya no dolía. No igual. Era una imagen que se desvanecía. Como una fotografía antigua que empieza a perder tinta en los bordes. Al día siguiente, desperté con el canto de los pájaros. La ventana seguía abierta. La luz entraba sin pedir permiso.
Abrí los ojos y lo supe con una certeza que no necesitaba palabras. Estaba lejos de todo lo que me hizo invisible. Estaba a salvo. Estaba empezando. El silencio no siempre es vacío. A veces es contención. Otras, frontera. Y en ocasiones, es un acto de poder. Aquel día me preparé una taza de té verde. Agua recién hervida, hoja seca, aroma a eucalipto. Me senté en la mesa de la pequeña habitación con vista al patio interior. Desde la ventana se escuchaban grillos, alguna moto lejana, y el roce del viento en las hojas. El celular vibró. Una vez. Luego otra. Luego muchas. Ya no lo miraba como antes, con ansiedad o esperanza. Solo lo observaba con la misma distancia con la que se mira algo que ya no te pertenece. 51 llamadas perdidas. 34 mensajes sin leer. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Esto no es justo. Y luego, como un giro predecible. Esto es ilegal, mamá. Me reí. No en voz alta. Pero sí, en el pecho. ¿Ilegal? ¿De verdad pensaban que podían poseer algo que nunca construyeron? Encendí una vela. La misma de la noche anterior. Su llama oscilaba, como un pequeño animal que respira con calma. La taza en mis manos seguía tibia. La sostenía no solo por calor, sino por ancla. Como si aferrarme a ese pequeño gesto cotidiano me recordara que aún estaba aquí, que aún tenía elección. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque, por primera vez, comprendí que no debía decir nada. El silencio era mi respuesta más clara. A las 10:20 de la mañana, escuché los golpes. Primero suaves. Luego más fuertes. Urgentes. Culpables. Mamá. Dijo Diego, su voz quebrada atravesando la puerta de madera como una bofetada. No me moví. Sabemos que estás ahí. Sofía continuó con tono agudo, tembloroso. Esto no puede quedar así. Tienes que abrir. Tenemos que hablar. Seguí sentada. El té ya estaba más amargo. No lo endulcé. Quería sentirlo todo. Escuché la rabia. Escuché la desesperación. Pero debajo, muy profundo, como un río subterráneo. Escuché el miedo. No miedo por mí. No temor de haberme perdido. Sino pánico de haber perdido lo que creían suyo. Sus voces subían, se solapaban, se contradecían. Promesas, amenazas, súplicas. Todo en la misma melodía falsa de siempre. Entonces, poco a poco, el volumen fue bajando. Los golpes se volvieron murmullos. Y luego, nada. Solo el eco de sus pasos alejándose. Esperé. Sin mirar por la mirilla. Sin levantarme. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez, no se sentía como abandono. Se sentía como escudo. Como frontera. Como un territorio conquistado. Me levanté. Caminé hasta el fregadero. Lavé la taza con cuidado. La sequé con una toalla limpia. La coloqué en el estante, en su lugar. No lloré. No temblé. No dudé. Tomé la maleta que ya estaba junto a la puerta. La levanté por el asa. No pesaba mucho. Solo lo justo. Solo lo que una lleva cuando decide no cargar con lo ajeno. Salí al pasillo. La luz de la mañana era suave, filtrada entre las ramas. Respiré hondo. En el coche, encendí el motor con una tranquilidad que no recordaba en años. No sabía hacia dónde iba exactamente. Pero eso no importaba. Lo esencial era que no iba hacia atrás. Conduje por caminos angostos. De esos que parecen no figurar en los mapas. La señal del GPS desapareció. Me gustó eso. La libertad también huele a desconexión. 2 días después, me encontraron en un café de carretera. Uno de esos con mesas metálicas, toldos desteñidos y olor a grasa antigua. Estaba desayunando pan tostado con mermelada de guayaba. La servilleta blanca en mi regazo. Vi el SUV negro de Diego entrar con rapidez. No me sorprendió. Tampoco me moví. Cuando se bajó, ya venía gritando. «Vendiste la casa». Sofía lo seguía, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. No parecía arrepentida. Solo alarmada. Solo herida. En su orgullo. Me levanté con calma.
Saqué un sobre pequeño de mi bolso. Se lo extendí a Sofía. Dentro, un cheque. 20,000 pesos. Limpio. Sin dobleces. ¿Qué es esto?, preguntó ella, con voz afilada. Un regalo de despedida. Diego abrió la boca. Pero no esperé la excusa. Ustedes se fueron primero, dije. Yo solo cerré la puerta. Volví al coche. El viento entraba por las ventanas. Las hojas de los árboles se agitaban como si aplaudieran en secreto. Conduje hasta que el camino se volvió bosque. Hasta que el ruido desapareció. Hasta que solo quedábamos yo. Y mi silencio. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, quédate hasta el final. Porque lo más poderoso aún está por llegar. A veces, cuando una puerta se cierra con silencio, es porque al otro lado, alguien está aprendiendo a respirar por primera vez. Suscríbete al canal si alguna vez sentiste que tu voz fue ignorada. Aquí, cada historia cuenta. Y cada herida puede transformarse en un nuevo comienzo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez elegiste el silencio para recuperar tu paz? ¿O viviste una despedida que terminó siendo tu libertad? Me encontraron junto a una mesa de metal oxidado. En un café de carretera con toldo deshilachado. Y una radio que tocaba boleros olvidados por el tiempo. No fue casualidad. Sabía que vendrían. Porque las personas que no te valoran mientras estás, suelen perseguirte cuando ya no te pueden usar. Vi el coche negro de Diego antes de que él me viera a mí. Venía rápido, demasiado. Sofía estaba a su lado, con los labios apretados y los ojos hinchados. Detrás de ella, el miedo, ese que no nace del amor, sino de perder el control. No me levanté. No fingí sorpresa. Solo terminé el último bocado de tostada. Y doblé con calma mi servilleta blanca. Como si aún estuviera en casa. Como si aún celebrara algo que ellos no entendían. Cuando Diego llegó al patio, ya venía gritando. ¿Qué demonios hiciste, mamá? Sus palabras rebotaron en las paredes como piedras lanzadas a una casa sin ventanas. Vendiste la casa, así, sin avisar. Sofía bajó detrás, su voz más baja pero no menos afilada. Nos tomaste por sorpresa. Confiamos en ti. Confiamos. Una palabra usada como arma, como disfraz, como moneda falsa. Me puse de pie. El sol brillaba detrás de mí, dibujando sombras largas en el suelo. Metí la mano en mi bolso. No con apuro, con certeza. Saqué un pequeño sobre blanco. No tenía nombre. Solo contenía un cheque. 20,000 pesos. Limpio. Sin dobleces. Sin promesas. Se lo tendí a Sofía. Ella parpadeó, confundida. Lo tomó como si quemara. ¿Qué es esto? Un regalo de despedida. Diego bufó. Un regalo, después de lo que hiciste. Después de lo que permití por años, corregí en voz baja. Les di todo, añadí. Tiempo. Espacio. Dinero. Hasta el silencio. Ellos me miraban como si no reconocieran quién les hablaba. Y, en efecto, no lo hacían. Porque esa mujer de pie, firme y serena, no era la misma que planchaba servilletas en Navidad, esperando una visita que nunca llegaba. Dijeron que tenían cosas más importantes que estar conmigo en mi cumpleaños. Así que les hice espacio, para que las encuentren. Sofía abrió la boca, pero yo ya me había dado la vuelta. No necesitaba más explicaciones. No buscaba reconciliación. Solo verdad. Y la verdad ya estaba dicha. Caminé hacia el coche. Sentí el aire de la mañana entrar por las ventanas. Ese aire nuevo, distinto, que no traía recuerdos ni reproches. Solo posibilidad. Vi por el espejo retrovisor a Diego. De pie, los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Y a Sofía, aún sosteniendo el sobre. Como si pesara demasiado para sus dedos delgados. No me siguieron. Conduje sin destino fijo. Solo con dirección contraria a todo lo que alguna vez me hizo sentir menos. El camino se volvió más angosto. Los árboles comenzaron a tragarse el cielo. La señal del celular desapareció. Y en ese silencio puro, en ese aislamiento sin castigo, comprendí que el acto más radical de amor propio no siempre es gritar basta.
sino simplemente irse sin cerrar la puerta. Esa noche me alojé en una cabaña al borde de un arroyo seco. Había un ventanal, un colchón firme y una lámpara de sal. Desempaqué lo justo. Un suéter, mi cuaderno, el número del abogado. Y ese nuevo tipo de paz que no necesita confirmación externa. No me sentía heroína. Ni víctima. Solo mujer. Solo persona. Había dejado una casa, pero recuperado un hogar. Y esa diferencia, silenciosa, invisible, inmensa, era todo lo que me quedaba. Y todo lo que necesitaba. Había un enlace. Hice clic. Y ahí estaban. Sofía, sentada en el sofá que yo misma había pagado. Sujetando una taza vacía, fingiendo beber. El maquillaje perfectamente colocado, el gesto estudiado. Como si cada pausa entre palabra y palabra fuera parte de un guión que ya habían ensayado. El título del video gritaba: Cuando tu madre arruina tu vida. La cámara enfocaba con suavidad. La luz era cálida, como si alguien hubiese querido que pareciera una conversación íntima. No una sentencia pública. Le dimos todo, decía Sofía, con los ojos vidriosos. Y a cambio, nos traicionó. Apareció Diego detrás, de pie, con rostro de mártir. No queríamos hacer esto público, pero no nos dejó otra opción, añadió con gravedad. Hablaban de confusión mental, de señales preocupantes, de decisiones tomadas sin coherencia. Me llamaron inestable, senil, amargada. Los comentarios comenzaron a aparecer rápidamente. Palabras como anciana egoísta, madre tóxica, pobres hijos. No lloré, no grité, no respondí. En lugar de eso, abrí el cuaderno donde aún anotaba a mano las cosas importantes. Busqué el número de Esteban Torres, abogado discreto, meticuloso, que una vez me ayudó con una herencia familiar. Lo llamé. Esteban, necesito que escuches algo. Guardó silencio mientras hablaba. Cuando terminé, me pidió que le enviara por correo electrónico cada documento que tuviera. Al día siguiente, subió su respuesta. No había música de fondo. No había lágrimas. No había actuaciones. Solo PDFs. La escritura original de la casa, firmada por mí. El historial del título. A mi nombre. El contrato de compraventa. El comprobante bancario con el depósito completo. Adjuntó una línea de tiempo. Mensajes sin respuesta en mi cumpleaños. Capturas de pantalla. Fechas. Silencios elocuentes. No se volvió viral. No tuvo miles de reproducciones. Pero era verdad. Y la verdad, aunque no grite, aunque no entretenga, aunque no venda, permanece. En los comentarios de su publicación, algunas personas comenzaron a hacerse preguntas. Si era su casa, ¿por qué no sabían? ¿Y por qué vivía ella en la habitación de invitados? Nunca le pagaron renta. La marea no cambió del todo, pero se detuvo. Ya no era yo sola contra el ruido. Ya no era solo su versión, la que se esparcía como pólvora. Cerré la laptop después de leer un solo comentario. Uno que no olvidaré. Qué curioso que solo llaman inestable a los mayores cuando dejan de ser fáciles de manipular. Esa noche dormí con la ventana abierta. La brisa del bosque entraba despacio, trayendo consigo algo que parecía muy parecido a la justicia. Al día siguiente, una carta me esperó en el buzón de la posada. Un sobre azul claro, sellado con una tira torpe de cinta adhesiva. Mi nombre escrito con letra redonda, imperfecta, inconfundiblemente de Lucía. No tenía remitente. Solo 3 páginas escritas a mano. Sin saludo. Solo las palabras. Lo siento, abuela. No reconocí el sobre al principio. Era azul claro, doblado con cuidado, cerrado con una tira de cinta que parecía arrancada de algún cajón olvidado. No tenía remitente. Solo mi nombre, escrito con una caligrafía redonda y delicada, como las letras que Lucía usaba cuando me dejaba notitas en el refrigerador. Mi corazón supo antes que mis ojos. Era ella. Me senté junto a la ventana antes de abrirlo. La luz de la tarde caía inclinada sobre el suelo de madera. El viento movía apenas las cortinas. Todo parecía en pausa. Dentro había 3 páginas.
Ambas caras. Sin título. Sin introducción. Solo palabras. Lo siento, abuela. Así empezaba. Dijo que Sofía le pidió sentarse a su lado durante la grabación del video. Que solo tenía que parecer triste. Que no hablara. Que su silencio ayudaría a que la gente entendiera. No entendí. Escribió. Solo quería que los gritos pararan. Pensé que era por dinero. No sabía que te habían quitado todo. Cada línea era una grieta. Cada frase, un hilo de regreso. Lucía confesó que no sabía que la casa era mía. Que nunca se lo dijeron. Que siempre pensó que era un acuerdo familiar. Una especie de herencia anticipada, como solían decir entre risas cuando creían que no escuchaba. No sabía que mintieron sobre tu parte. No sabía que era tu casa, tu dinero, tu vida la que vendieron como si nada. Las palabras se inclinaban en algunos lugares, como si su mano hubiese temblado. Escuchaba tu voz en mi cabeza. Esa frase que siempre decías. Cuando la gente te muestra quién es, créeles la primera vez. No quería creerles, pero ahora lo veo. Mi pecho se estrechó. Lucía hablaba de silencios. De cómo después del video vio a Sofía y Diego moverse con naturalidad. Sin culpa. Como si el daño fuera un trámite. Un precio. No estaban avergonzados. No intentaron hablar conmigo. Solo asumieron que yo estaría de su lado. Pero no podía. No después de ver todo. Tú fuiste la única que siempre me escuchó sin prisa. La única que me miró como si lo que yo decía importara. Cerca del final, su letra se volvió más pequeña. Más íntima. Como si se acercara al borde de algo frágil. Extraño como me hacía sentir, en casa. No sé si quieras verme. No quiero arreglar nada. Solo, sentarme a tu lado. Tal vez preparar una taza de té. Tal vez no hablar. Solo estar. Si no quieres, lo entiendo. Solo quería que supieras. Que ahora lo veo. Te veo. No me di cuenta de que lloraba hasta que la tinta comenzó a emborronarse. Mis dedos seguían apretando la hoja. Como si pudiera entrar por esas líneas, cruzar el papel y abrazarla. Marqué su número de memoria. No lo había olvidado. Ni siquiera lo dudé. Contestó antes del segundo timbre. Su voz era apenas un susurro. Pero bastó. 3 horas después, la encontré en la parada del bus. Con una mochila al hombro. Tenis color arena. Y los ojos. Los mismos ojos. Pero con una profundidad que no le conocía a sus 17 años. No dijo nada al principio. Solo se acercó. Y me abrazó como si no pensara soltarme. La envolví entre mis brazos. Y en ese instante, el juicio, la traición, el ruido, todo quedó afuera. Esa noche preparamos sopa de lentejas. Como cuando era niña. Zanahorias, tomillo y una hoja de laurel para la suerte. Ella revolvía. Yo picaba. Nos movíamos en la cocina sin hablarnos mucho. Pero sin necesitarlo. Un ritmo antiguo. Como prestado de otra vida que habíamos olvidado. Pero que aún vivía en nuestras manos. Alguien podría pensar que fue una simple carta. Pero para mí, fue una llave. Una llave pequeña, frágil, de papel. Que abrió la puerta que el dolor había cerrado con tanta fuerza. Y cuando la puerta se abrió, no encontré solo a mi nieta. Me encontré a mí. La primera mañana con Lucía en la cabaña fue distinta. El silencio ya no pesaba. No era vacío, sino un espacio compartido. Desperté con el olor a café y un leve murmullo. Lucía tarareaba una melodía sin forma mientras buscaba las tazas. Me quedé escuchándola un momento. Como si ese pequeño sonido llenara todos los huecos que Diego y Sofía dejaron con sus ausencias. Nos sentamos en la mesa, frente a 2 platos sencillos. Pan tostado, mermelada, un poco de fruta. Nada especial. Y, sin embargo, se sentía como una celebración. Porque lo importante no era la mesa, sino la presencia. Salimos a caminar por la playa esa tarde. El océano se extendía gris y brillante, como si supiera que estábamos sanando. Lucía se quitó los tenis y hundió los pies en la arena fría. Yo la seguí, dejando que las olas nos rozaran los tobillos. Ninguna de las dos habló al principio.
Las palabras sobran cuando el corazón apenas empieza a respirar sin miedo. Me pidieron que te escribiera, dijo de pronto, mirando el horizonte. Otra carta, fingiendo que era mía, pero no lo era. Querían dinero otra vez. Para una idea de negocio. La escuché sin interrumpirla. La rabia no apareció. Solo una tristeza suave, como una bruma. Les dije que no, continuó. Les dije que ya no iba a ser su mensajera. Y me fui. No dije nada. Solo dejamos que el sonido del mar completara la conversación. Era como si cada ola se llevara una carga que no nos pertenecía. Cuando finalmente la miré, vi algo nuevo en su rostro. Ya no era la niña que solía arropar con cuentos antes de dormir. Era alguien más. Una joven con los hombros firmes contra el mundo. Con una determinación silenciosa que no necesitaba permisos. No solo creciste, le dije. Te liberaste. No sonrió. Pero su mano rozó la mía mientras caminábamos. Y ese gesto fue suficiente. Esa noche, Lucía me pidió ayudar con el jardín. Le di la regadera. La vi moverse con cuidado. Revisando la tierra. Quitando las hojas secas. Como si cada planta fuera un secreto que debía proteger. Recordaba todo lo que le enseñé de pequeña. Cómo mirar la raíz. Cómo sentir la humedad en los dedos para saber si la planta tenía sed. Eran gestos simples, pero llenos de memoria. Más tarde, cenamos en el porche. Sopa de lentejas otra vez. Pero ahora con un sabor distinto. No era el platillo lo que cambiaba. Era la compañía. Lucía se sentó frente a mí. Con las rodillas dobladas sobre la silla y el cabello suelto. Como cuando era niña. Nos quedamos en silencio por largos minutos, mirando las sombras alargadas de los pinos. En ese silencio, no me sentí sola. Me sentí vista. Me sentí reconocida. Por primera vez en años. Supe que algo perdido había regresado. No era la casa. No era el pasado. Era esa sensación de hogar. Un hogar que no depende de paredes ni llaves, sino de miradas sinceras. De pequeñas lealtades que no se negocian. Los días siguientes se estiraron como hilos de lana. Por la mañana, Lucía despertaba temprano. Me ofrecía café. Y luego salíamos a caminar con el aire fresco cortando la piel. Por la tarde, el sol caía dorado sobre la arena. Y nos sentábamos a hablar de todo y de nada. De sueños. De miedos. De cómo la vida, a veces, nos empuja a soltar lo que creíamos indispensable. Para hacernos ver lo que de verdad importa. Una noche, mientras doblábamos ropa tibia recién lavada, Lucía se detuvo. Me miró con una luz diferente en los ojos. Me aceptaron, dijo, con una sonrisa tímida. El programa de biología marina. Beca completa. Empieza en otoño. La toalla se quedó inmóvil entre mis manos. No pude responder de inmediato. Ella asintió, con la mirada firme. Es a 1 hora de aquí. Lo suficientemente cerca para volver a casa después de clases. Si está bien. Antes de que las palabras salieran de mi boca, ya sonreía. No respondí de inmediato. Cuando Lucía dijo que quería quedarse, que su beca estaba a 1 hora de aquí, algo dentro de mí se quebró. Pero no de tristeza. Se quebró como se quiebra un cascarón. Para dejar salir algo nuevo. La miré. Tan joven y tan decidida. Había cruzado un umbral que muchos no cruzan en toda una vida. El de elegir desde el amor. No desde la costumbre. Desde la verdad. No desde el deber. No solo pido un lugar donde quedarme, dijo, antes de que yo pudiera hablar. Lo pido porque quiero estar aquí. Contigo. No porque tenga que hacerlo. Sino porque elijo estar con alguien de verdad. La toalla que tenía en las manos cayó sin que lo notara. No lloré del todo, pero algo se ablandó dentro de mí, algo que llevaba años endurecido, como un nudo viejo al fondo del pecho. La abracé, no como a una niña, sino como a una mujer, una igual, una compañera de viaje. Esa noche celebramos con pasta de limón, una botella de sidra espumosa, y una lista de canciones de jazz antiguo, que Javier solía poner cuando cocinábamos en pijama, bailando entre las hornallas. Lucía encendió velas. Improvisó una mesa con flores secas.
Y tarareó desafinada con una confianza que me hizo sonreír. La miré con ternura. No estaba de luto. No más. Por fin, estaba construyendo algo. Durante los días siguientes, la casa comenzó a cambiar. No en su estructura, sino en su ritmo. Planeamos una lista de compras. Organizamos su horario de clases. Limpiamos el estante del baño solo para ella. Colgamos una pequeña pizarra en la cocina donde anotaba tareas y recordatorios. Ella insistió en buscar un trabajo de medio tiempo. Yo insistí en que, por ahora, ayudara con el postre. Nos convertimos en algo que no había sentido en mucho tiempo. Un hogar vivo. Lavábamos los platos juntas. Y mientras secaba uno, ella me dijo en voz baja: «Es la primera vez que siento que tengo un hogar que encaja». No respondí. Le pasé otro plato. Pero por dentro, algo se sostuvo firme. Como una raíz que por fin encuentra tierra fértil. Las mañanas traían aroma a café, a pan tostado, a su voz riendo en la cocina mientras leía en voz alta frases tontas de un libro de ciencia. Las tardes eran para caminar por la playa, leer en la terraza, regar las plantas en silencio. Y las noches, para cenar con calma, bajo el sonido del viento en los pinos, y el murmullo del mar a lo lejos. No volvimos a hablar de Diego ni de Sofía. No porque olvidáramos, sino porque ya no había nada que desenredar. Las palabras no siempre sanan. A veces es el silencio el que cose. Y en ese silencio, Lucía florecía. Y yo, también. No nos hicimos promesas. No firmamos pactos. Solo compartíamos espacio y tiempo. Y eso bastaba. Un día la vi sentada en el jardín, anotando algo en su libreta. Tenía el ceño fruncido, concentrada. Al verla así, entendí que la semilla que un día planté en ella, sin saber si daría fruto, había germinado. Y que esa raíz también me sostenía a mí. Esa noche, antes de dormir, me acerqué a la repisa del salón, la misma donde una vez puse retratos antiguos y recuerdos que nadie miraba. En el centro, aún estaba el marco, el mensaje: «Tenemos cosas más importantes». Pero ahora, debajo, había otra frase, escrita por mí, con letra firme, con intención. Yo también. Era mi punto final, mi respuesta, mi elección. Porque el amor no se ruega, se reconoce, se elige y se construye. Enmarqué el mensaje no por rencor, no como una herida colgada en la pared, sino como un recordatorio, un marcador de página. El punto exacto donde decidí no mendigar amor nunca más. Tenemos cosas más importantes. Decía la burbuja de texto, en ese gris apagado que duele más que un grito. Lo monté sobre papel crema. Lo puse detrás de un cristal sencillo. Y debajo, en mi propia letra, escribí: «Yo también». Lo coloqué en la repisa, sobre la chimenea. No como trofeo, no como advertencia, sino como un acto de memoria. Porque a veces, lo que más nos libera es aceptar que no volverá. Afuera, las olas golpeaban las rocas con su ritmo constante, como si la naturaleza entendiera de rituales más que cualquier humano. El viento se deslizaba entre los pinos, susurrando lo que ya no hacía falta decir. Adentro, la tetera acababa de apagarse. Serví el té. El vapor subía en espirales frágiles, como las palabras que una guarda para sí. Lucía estaba en la cocina, tarareando sin melodía, cortando zanahorias con el mismo ritmo confiado que había recuperado desde que llegó. Su presencia se sentía como calor envolviendo los huesos de esta casa. Un calor tranquilo, de esos que no abruman, que no exigen, que simplemente sostienen. Dejamos de hablar de Diego y Sofía. No por olvido, sino porque ya no había dolor que nombrar. Intentaron contactarme algunas veces. Correos, disculpas vagas, justificaciones financieras disfrazadas de afecto. No respondí, porque entendí que el cierre no siempre viene de las palabras. A veces, es el silencio el que cura. Tomé mi taza y salí al porche. La misma silla que elegí el día que vi esta casa por primera vez. Entonces me pareció demasiado pequeña,
demasiado callada. Un refugio. Hoy, se sentía exactamente correcta. No me pedía nada. Solo me recibía. Lucía salió minutos después, con un cuenco en las manos. La cena está lista, dijo, sonriendo sin miedo. La seguí dentro. Pasamos por la repisa. El marco captó un destello de luz dorada. Por un momento, las palabras brillaron. Pero no me detuve. No lo necesitaba. Ya estaba en casa. A veces, la mayor victoria no es que te pidan perdón, sino que ya no lo necesites. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez tuviste que alejarte para volver a encontrarte, deja tu comentario. Tu voz también importa. Tu historia también merece ser contada. Activa la campanita de notificaciones, porque cada semana compartimos relatos que sanan, que duelen, que transforman. Y si este video tocó tu alma, comparte con alguien que necesita recordarse que no está sola, que no está solo. No olvides explorar los videos sugeridos que aparecerán ahora en tu pantalla. Cada uno es una puerta abierta, como la que esta mujer decidió no cerrar del todo. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por ver.